Usted está viendo Glosa con JM Hidalgo. Es tema de carácter internacional el conflicto existente entre Rusia y los países de Occidente, liderado por los Estados Unidos con respecto a la República de Ucrania. Mientras Estados Unidos y la Unión Europea han manifestado sus preocupaciones de una invasión de Rusia sobre Ucrania, el Kremlin dice que son los Estados Unidos y la OTAN quienes quieren tomar Ucrania para tener una mayor presencia cerca de Rusia. Aquí el punto más importante para entender lo que ocurre hoy en día es la península de Crimea. Hablemos un poco de ella y de Ucrania. Ucrania pertenecía al Imperio Ruso y cuando se estableció en 1922 la Unión Soviética, la zona oriental pasó a llamarse República Socialista Soviética y la zona occidental quedó en manos polacas. De hecho, Ucrania había sido siempre dominada por más de 4 potencias en toda su historia. Esa parte occidental durante la Segunda Guerra Mundial, es decir, en los años de 1939 a 1945, pasó a formar parte de la República Socialista Soviética de Ucrania, pero no incluía la península de Crimea, que seguía en manos de la Unión Soviética. Esto último es importante, porque luego que el líder soviético Nikita Khrushchev le concedió a Ucrania la península, algo que Ucrania siempre había reclamado, Putin no reconoció dicha concesión y enarbola ser propietario original de la península de Crimea. A partir de que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, como le conocíamos, o la Unión Soviética, desaparece, la República de Ucrania se consolida y, aún teniendo buenas relaciones con Rusia, empieza a coquetear con la Unión Europea y pactan firmar un acuerdo de asociación, cosa que molestó enormemente a Putin. Bueno, el acuerdo entre Ucrania y la Unión Europea se realizó en el 2012, el acuerdo, y se iba a firmar en el 2013, cosa que no se realizó, sobre todo por presiones de Putin. Aquí se inicia otro capítulo. La población ucraniana estaba de acuerdo con que se firmara con la Unión Europea y al ver que su presidente, Víctor Yanukovych, revoca esa decisión, cientos de miles de ciudadanos se concentraron en la Plaza de la Independencia de Kiev pidiendo que se retomara el diálogo con la Unión Europea. Este acontecimiento social da inicio al conocido Euromaidán, una serie de protestas y disturbios de índole europeístas y nacionalista que se extendieron por todo el país, cargando consigo a cientos de muertos. Y lo que fue peor, el 22 de febrero del 2014, el presidente de Ucrania, Yanukovych, salió huyendo. A raíz de su deserción, Rusia aprovechó esta situación de debilidad institucional e incursionaron con grupos armados y tomaron las principales instituciones de la península de Crimea. Convocaron inmediatamente a un referéndum de independencia, logrando pasar la península bajo el dominio de Rusia. Es cuando Putin manifiesta públicamente que todo eso constituía una recuperación de un territorio que les pertenecía. Este hecho hizo que expulsaran a Rusia del G8, del Grupo 8, y que estos aplicaran fuertes sanciones económicas contra Moscú que aún hoy en día están vigentes. Otra cosa que debemos tener presente es la guerra de Donbass. En el 2014, como reacción contraria a la Euromaidán, se produjeron una serie de enfrentamientos armados sucedidos en las regiones del este de Ucrania. Se produjeron protestas prorrusas
en ese país que se intensificaron tras la adhesión de Crimea a Rusia, donde también se habían realizado movimientos similares. Todo concluyó en un conflicto armado entre las fuerzas independentistas de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y de Lugansk y también el gobierno de Ucrania. Estas dos repúblicas aún carecen de un reconocimiento internacional, pero representan a Rusia con bases militares que, aunque Putin afirma que no les ayuda armamentísticamente, están a la disposición de Moscú. Hasta ahora hemos puesto en claro lo de la República Ucraniana y su estratégica península de Crimea para la geopolítica. Claro, vale preguntarse por qué Rusia se obsesiona con la península y no con el país completo de Ucrania, que es uno de los territorios más grandes que perteneció a la Unión Soviética. Pues podemos sacar dos conclusiones. La primera es que para Rusia, que vive una situación económica muy debilitada, sería muy cuesta arriba cargar con la república completa. Esta primera razón que evocamos es por la que muchos analistas políticos afirman que una invasión rusa a Ucrania sería catastrófica. Una segunda razón, y que es una realidad que no amerita apreciación alguna de ningún analista experto, es que Rusia posee en la ciudad de Sebastopol, al sur de Crimea, la principal base naval rusa en el Mar Negro. Cuando Ucrania se independizó de Rusia, Moscú debía pagar una tasa anual a Kiev por el uso de esa base, algo que ya no necesita hacerlo con su anexión. En principio, todo parecería indicar que es una lucha territorial. Los Estados Unidos y la Unión Europea ven a Ucrania un aliado potencial a nivel estratégico y militar justo a las puertas de Rusia. Esta es una de las principales razones por la que Putin está defendiendo a Ucrania y amenaza, aunque diga que no, en invadirla y tomar posesión. Ciertamente, la OTAN, con Estados Unidos a la cabeza, prometió que Ucrania y Georgia, otra ex república soviética, serían admitidos en la Alianza Atlántica. Por su lado, Putin ha repetido que quiere evitar que la OTAN extienda su influencia hacia países de Europa del Este y Asia Central. Desde Moscú se alega diplomáticamente que Rusia y Ucrania comparten vínculos estrechos de carácter históricos, étnicos y culturales. Y es que en la región de conflicto, la mayoría de la población habla ruso en lugar de ucraniano, algo que es una razón que es muy baladí. Existe una razón de mayor peso de por qué Rusia quiere impedir que Occidente, es decir, que los Estados Unidos y la Unión Europea, tengan una presencia más significativa en Ucrania. Esta razón es de carácter energético. Atención. Actualmente, la mayor parte del gas ruso que llega a Europa lo hace precisamente a través de Ucrania, a quien le tiene que pagar cerca de 2.000 millones de dólares anuales, cosa que Rusia se lo quiere ahorrar y para eso ha fabricado un gasoducto que va de Rusia a Alemania. Ahora mismo hay un gasoducto que conecta Rusia con Alemania y el suministro podría paralizarse si hay una invasión. Si Rusia finalmente invade Ucrania, todo apunta a que el gasoducto que se está construyendo, uno nuevo, no entraría en funcionamiento. Este nuevo gasoducto se llama Nord Stream 2 y tiene más de 1.200 kilómetros que recorre el mar Báltico. El gasoducto Nord Stream 2 sucede al Nord Stream 1, que pactaron Rusia y Alemania y que proporciona el 80% del gas a Alemania. Por eso, tanto en la Unión Europea
como en Estados Unidos ya están buscando alternativas al gas ruso. En este punto acaba de entrar Australia. Ese país ofrece ahora suministrar su gas a Europa a precios asequibles. Pero con la apertura de Nord Stream 2, Moscú podría hacer llegar todo el gas directamente a Alemania. Entonces, ¿qué pasa aquí? De acuerdo a Volodymyr Zelensky, recuerden que nosotros no hablamos ruso, quien es Zelensky, quien es el actual presidente de Ucrania, este proyecto es un arma geopolítica peligrosa del Kremlin, pues hay analistas que piensan que en el momento en que no hubiera gas pasando por Ucrania, ya no existiría un impedimento para un potencial ataque ruso. El hecho de que el gasoducto Nord Stream 2 esté parado, es decir, que tiene impedimento para usarse, trae como consecuencia una pérdida para Rusia. Pero también perjudica a Europa, que necesita el gas ruso y que ha visto cómo los precios del gas se han disparado. Debemos señalar y no dejar a un lado que no tan solo son estos dos gasoductos que pasan por Ucrania para abastecer de gas a Europa. La red es considerablemente amplia e incluye gas proveniente de Oriente Medio. Como se puede apreciar, la Unión Europea no tan solo tiene el problema de evitar una guerra en suelo europeo con la crisis entre Ucrania y Rusia, sino que de esta puede depender el calor de los domicilios de millones de ciudadanos. El consumo de gas ruso en Europa es más de un 46%, casi llegando a un 50%, frente al 11% que recibe de Argelia, un 20% que recibe de Noruega y un 5%, muy pequeño, que recibe de Qatar. La estabilidad energética de la Unión Europea se encuentra inevitablemente amenazada. Si hay invasión, habrá sanciones a Moscú y la respuesta del Kremlin podría ser el corte del suministro a la Unión Europea. Recientes informaciones dan cuenta que Rusia ha llevado tropas cerca de la frontera con Ucrania de más de 140 buques y casi 10.000 soldados, mientras que el Reino Unido les ha enviado a Ucrania misiles antitanque. Por su parte, Suecia ha desplegado también tropas en la isla báltica de Gotland, temiendo un ataque. Es difícil pronosticar si habrá o no invasión. Es una decisión que solo conoce Vladimir Putin. Por su parte, Occidente ya ha amenazado al Kremlin con duras represalias. Estados Unidos y la Unión Europea y Reino Unido han negociado una batería de medidas contra Moscú que superarían a las impuestas en el 2014. Como ven, este conflicto va mucho más allá de lo territorial. Resuena y tiene consecuencias a nivel global. No sabemos, al momento de emitir este programa por la televisión nacional y también por nuestros canales de YouTube, qué habrá pasado en Ucrania. De manera que esperemos que todo se haya mantenido igual, pero recuerden que este programa se graba los viernes y se transmite los domingos y los martes. Ya veremos el acontecer de este caso y de esta gran crisis de Ucrania frente al mundo entero. Señores, aquí nos despedimos. J.M. Hidalgo ha estado con todos ustedes en este su programa Glosa por AME Canal 47 y recuerden suscribirse en nuestro canal de YouTube. Producciones Mapei presentó Glosa con J.M. Hidalgo.